Pues esta probablemente sea una de las entrevistas que más ganas teníamos de hacer porque la estábamos esperando al día D, ¿eh? Y ese día D pues parece que por fin ha llegado. Doctor responsable del primer equipo, José Manuel Álvarez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, me imagino que han tenido que ser días, semanas muy intensas para vosotros también. Pues la verdad es que sí, que estas 2 o 3 semanas atrás han sido semanas de bastante trabajo y bueno, se ha llevado dentro de lo que cabe de la mejor manera e intentando sobre todo aunar esfuerzos para conseguir intentar poner todos los medios posibles para que esta vuelta a los entrenamientos sea posible dentro de las mayores medidas de protección y minimizando en todo lo que podamos los posibles riesgos que podamos tener. Ya hay equipos que hoy mismo han empezado con sus reconocimientos médicos, en nuestro caso será mañana jueves, por ir un poquito por parte, ¿qué es lo que se va a pretender? Lo primero que se busca en estos primeros reconocimientos médicos. Bueno, pues como cualquier empleado que de cualquier empresa empieza a trabajar y a funcionar después de una situación de esta, que es una situación atípica porque nos encontramos ante una situación de pandemia global, lo primero que hay que hacer es remitirnos a nuestros servicios de prevención, de vigilancia de la salud y que nos determinen qué es lo que tenemos que llevar a cabo para proteger la salud de nuestros trabajadores. En este caso, en nuestro medio sería el club, ¿vale? Entonces, nos hemos puesto en manos de ellos, aparte de elaborar nosotros nuestros propios protocolos internos a nivel de cuidados de medicina deportiva. Y, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es un cribaje de qué personas puedan estar o no afectadas por este virus, por esta infección. Entonces, se va a llevar a cabo un reconocimiento médico completo a todos los trabajadores, no solo a jugadores, sino a todo personal que esté en relación al primer equipo y a la vuelta de estos entrenamientos. Y dentro de ese reconocimiento, lógicamente, están las pruebas de cribaje de descarte de este virus, los reconocidos test del COVID. Bueno, la pregunta más mediática aquí, ¿y qué pasa si alguno da positivo? Que, hombre, teniendo en cuenta que hay 20 equipos en primera, 22 en segunda, por 25 futbolistas más cuerpos técnicos, la media aritmética diría que alguno es probable que dé, ¿no? Claro, mira, si partiendo de la base de que ninguno hemos tenido contacto hasta hoy, es decir, todos hemos estado desarrollando el confinamiento en nuestros hogares, en nuestras casas, lo básico y fundamental es hacer este tipo de test, hacer un testaje a todo el mundo, inicialmente, dado que no hemos tenido contacto entre nosotros, para determinar qué personas puedan o no ser positivas o puedan tener o no anticuerpos, inmunidad a ese virus. Si tenemos positivos en este caso, lo que tenemos que hacer es ponerlo en manos de la autoridad sanitaria competente y como cualquier ciudadano de a pie, tendrá que llevar a cabo todas las medidas protocolarias de aislamiento social y de cuidado en función a la sintomatología que presente. Y como bien dices, en una población tan amplia, lo raro sería al menos que no hubiera, bueno, ya sabemos que hay casos de equipos que han tenido, por desgracia, positivos dentro disculpadme, que Sí, el móvil es mi nuestro mejor amigo. mejor amigo en estas 3 semanas y en esta época de confinamiento. Como os decía, es improbable que no aparezca nadie que no haya tenido inmunidad, al menos, es decir, que no aparezca con anticuerpos. Lo raro es que todo el mundo aparezca con un COVID negativo y con unos anticuerpos negativos, porque es probable que dentro de la masa social que somos exista al menos gente con anticuerpos, y ya los va a haber porque hay, ya te digo, equipos que han sufrido positivos dentro de su staff. Cuando hablas de anticuerpos, ¿es anticuerpos pero que no se han desarrollado?
Para que lo entienda el aficionado No, que nos mira, está aquí tenemos dos tipos de pruebas que se desarrollan actualmente para detectar el tema de la infección. Una es la conocida PCR, la Ujú. muestra nasofaringea, el bastoncito ese que te meten por la Sí. nariz, que no es nada cómodo, que ese nos va a determinar si tienes un virus activo o no, ¿vale? Si eres positivo o no positivo actualmente a ese virus. Y luego hay una serie de pruebas serológicas, que esas ya se realizan por sangre, a nivel de extracción sanguínea, que esas se dividen en una inmunoglobulina M, que nos va a decir que si es positiva, tienes todavía situación activa de virus, es decir, tienes carga viral, y si tienes una inmunoglobulina G alta, siendo los otros dos parámetros negativos, te está diciendo que estás en una situación ya de inmunidad, es decir, que has pasado el proceso de la infección y que tu organismo ha elaborado anticuerpos de defensa ante ese virus, ¿vale? Ujú. Todo esto partiendo de que este virus nos ha cogido a todos por sorpresa y aún todavía estamos investigando y hay muchos parámetros que tenemos que controlar de forma fehaciente. Ujú. O sea, ya como médico, imagino que tiene que ser, no sé, algo también a estudiar continuamente, ¿no? Que te ha obligado a ir leyendo. Lo Te que pasa es que, puedo, claro, por lo menos los que hemos visto tele, que no somos licenciados en la materia, depende qué informe o a qué médico escuchemos, nos quedamos con un mensaje o con otro. claro, te puedo decir que los médicos en este mes y medio de confinamiento hemos hecho un máster, pero un máster de diario, es decir, cada día salen nuevos estudios, eh, tenemos foros en los cuales estamos actualizando continuamente la información y cada día tenemos una sorpresa nueva, buena o mala, pero hay sorpresas buenas también, es decir, vamos conociendo cada vez más a este bichito, eh, pero lógicamente tenemos que seguir actualizando cada día nuestros conocimientos porque, por desgracia, es muy nuevo todo lo que está ocurriendo en torno a él. Bueno, Vale, yo tengo muchas más preguntas que tengo en la cabeza, pero también quiero que mis sí. compañeros formen No, parte, que seguro que algunas son las mismas. yo le iba a preguntar un poco en relación a esto, porque, claro, uno está preparado para una lesión de tobillo, para una fractura incluso, para rodillas, para lesiones musculares, pero no para una pandemia, claro. Exacto, para esto no estamos preparados o no estamos preparados ninguno, salvo los verdaderos expertos y especialistas en este tipo de situaciones, que son los epidemiólogos y en este caso los microbiólogos que están estudiando y los biólogos que están estudiando el desarrollo del virus a nivel de laboratorio. Pero sí es cierto que a nivel en lo que es la población médica, todo el mundo ha tenido la máxima disposición para difundir todos los conocimientos para que todos estemos enterados al día de todo lo que este virus nos está generando. Y es cierto que por suerte, pues hay buena relación en el estatus médico y todos hemos podido contactar con expertos y con epidemiólogos y con gente verdaderamente experta en la materia que nos ha puesto al día en cuanto a todo este tipo de situaciones. También le quería hacer una pregunta al doctor en relación a la portada del diario Marca en el día de hoy, que recoge unas declaraciones de Javier Tebas en las que dice que hay más probabilidades de contagio para un jugador yendo a la farmacia que yendo a entrenar en la ciudad deportiva pues, de cada equipo. No sé si compartes también esa opinión. Pues mira, Eloy, es que realmente la opinión es compartible porque ninguno, y ya no hablo de jugadores, de cuerpo técnico, de entrenadores, de preparadores físicos, hablo de periodistas, hablo de panaderos, hablo de la gente, de todo el ciudadano de a pie, todos tenemos el mismo riesgo de contagio, es decir, en cualquiera de las situaciones en las que nos podamos encontrar. Eso es algo que se ha demostrado. En los hospitales no ha habido a la hora de hacer un cribaje de población estamentos en cuanto a quién se ha contagiado y quién no se ha contagiado. Es cierto que hay gente que por su profesión pueda tener más riesgo que otros, principalmente la gente que durante todo este confinamiento ha estado expuesta eh, a- a- en la calle, ¿no? Pues la gente sobre todo los servicios,
lo sanitario, pero el riesgo existe. Y yo sí te puedo decir que después de haber revisado y valorado el protocolo de vuelta a los entrenamientos que se ha llevado a cabo por la Liga, después de todas las reuniones que hemos tenido, es verdad que dentro de las instalaciones, dentro de todo el mecanismo que hemos elaborado y que hemos llevado a cabo dentro de las instalaciones de la ciudad deportiva, el riesgo se ha minimizado. Y a la gran pregunta de ¿existe riesgo cero? Yo te digo, a día de hoy, y no solo para hoy, sino para los próximos meses, el riesgo cero no existe para nadie. Tenerlo claro, todo el mundo. Riesgo cero no existe para nadie. ¿Se puede minimizar el riesgo? Sí, si todos nos comportamos con civismo y haciendo las cosas bien. Podemos minimizar los riesgos. Y ya te digo que dentro de las ciudades deportivas, después del trabajo que ha llevado a cabo todos los servicios médicos de todos los clubes, es probable que tengamos mucha más seguridad que podamos tener pues en la calle, pues ahora que estos días se ha levantado parte del confinamiento, que la gente sale a pasear. Permitidme que sea un poco crítico. No todo el mundo lo estamos haciendo bien. Vamos a incluir no todos. No todo el mundo está haciendo bien las cosas. Yo me tengo que mover por tema de trabajo, sabes que nos estamos moviendo, estamos teniendo muchas reuniones y veo a mucha gente que no hace las cosas bien. Una cosa es que tú puedas salir a pasear o puedas salir a la calle a hacer deporte y otra cosa es, como yo he visto, corrillo de gente paseando a menos de 1 metro de distancia, sin mascarilla. Tenemos que ser todavía muy estrictos porque este virus, si algo nos ha enseñado es que tiene una importante virulencia en ese sentido, valga la redundancia, es muy contagioso y tenemos que llevar a cabo todas las medidas preventivas. Si llevamos a cabo todas las medidas preventivas, todo el mundo, de forma contundente, como muy bien ha hecho la gran mayoría de la población durante la época de confinamiento, es probable que el riesgo se minimice. Riesgo cero, imposible, pero que el riesgo lo podemos minimizar, estoy convencido. Y yo sí te puedo decir a día de hoy que estoy más seguro en la ciudad deportiva que en el supermercado. Buenas, doctor. Hablábamos al inicio de este programa de que el Club Atlético Osasuna, bueno, pues había anunciado que iba a hacer esta vuelta, los futbolistas tenían que llegar cada 5 minutos, venir vestidos ya con la ropa de entrenamiento para evitar el uso de las instalaciones. Todo ese tipo de medidas, como es lógico, también se van a llevar a cabo en el Real Betis Balompié, en este caso la Ciudad Deportiva Luis del Sol, para evitar precisamente eso, ¿no? Que haya el mínimo riesgo de contagio. Así es. Nosotros, bueno, nos tenemos que ceñir un poco al protocolo de vuelta a entrenamientos de la Liga, que todos conocéis porque se ha hecho público, y nos ceñimos a ese protocolo de vuelta a entrenamientos de la Liga, aparte de que hemos añadido con el permiso, lógicamente, y con la inspección de la Liga, todo aquello a nivel interno que nosotros hemos considerado que era oportuno para protegernos aún más, ¿vale? Y sí es cierto que se va a llevar a cabo ese protocolo, que vamos a tener entrenamientos individuales, que los jugadores van a llegar cada cierto tiempo para que no coincidan a la llegada, que van a empezar su trabajo por distintas... Los preparadores físicos, la verdad es que llevan también un trabajo importante a sus espaldas y han elaborado un trabajo en el cual se va a dividir los terrenos de juego en distintas etapas y zonas para que no exista contacto entre ninguno de los jugadores, a un máximo de 6, como ya sabéis que nos indica el protocolo. Y de hecho se ha elaborado un protocolo en el cual los jugadores no van a entrar dentro de las instalaciones de la ciudad deportiva. Directamente van a salir del parking, van a llegar por los pasillos exteriores de los distintos campos que se han programado, van a hacer su trabajo de entrenamiento, se les va a depositar su ropa para el día siguiente limpia y desinfectada, se les va a entregar material para el día siguiente en cuanto a mascarilla, guantes y tal, y al finalizar su entrenamiento se van a ir otra vez por el mismo pasillo externo sin tener contacto en ninguno de ellos. Sí van a coincidir en el terreno de juego, pero van a coincidir en distancias que estamos hablando en torno a unos 30-35 metros cada uno, es decir, que todo eso lo tenemos controlado. Lógicamente se va a minimizar y se va a evitar en lo posible todos los tratamientos a nivel de fisioterapia, salvo que sea algún problema de lesión durante esta fase de entrenamiento, que para eso sí
con todas las medidas de protección. A nivel de fisioterapia vamos a tener mascarilla, guantes, pantallas de protección, es decir, todas las medidas protocolarias. De hecho, perdón, disculpa, sí. Nacho, sí os puedo adelantar que ayer se hizo una videoconferencia grupal para todos los jugadores y cuerpo técnico, en la cual se explicaron todas estas medidas. Esto es en una primera fase, equiparando un poco las fases del gobierno, también hay una fase en esta desescalada deportiva, es decir, lo mismo que la primera semana de entrenamiento individual es así, pero ya luego no, se habla de irse a Montecastillo, por Sí, tener, entiendo que todavía más seguridad y más garantía. Actualmente, y digamos que en esta semana, en la fase inicial en la cual se han elaborado los protocolos, se ha llevado a cabo toda la inspección por parte de la Liga de todas las instalaciones y se van a realizar los reconocimientos médicos, pues ya os digo, sobre todo para preservar la salud tanto del trabajador como del resto de compañeros y de trabajadores con el tema de los reconocimientos médicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa manera, si tenemos una persona que es positivo, lógicamente se va a aislar, como dice el protocolo, en su domicilio y lo pondremos en manos de las autoridades sanitarias. Esa persona no va a tener contacto con el resto. La fase 2, como sabéis, es una fase de entrenamiento en solitario, que es la que llevaremos a cabo a lo largo de la semana que viene, cuando nos indique la Liga que podemos comenzarla una vez que se haya hecho este primer cribaje de reconocimientos médicos, ¿vale? Pasada esa semana entraríamos en una fase 3 de entrenamientos grupales y luego una fase 4 de entrenamientos colectivos. Y esa es la situación en la cual se va a desarrollar esa desescalada dentro de materia deportiva, ¿vale? Fase 3 y fase 4, antes de cada una de ellas, según nos indica el protocolo y tenemos establecido, se van a volver a realizar test y reconocimientos a todo el mundo. Hablo de reconocimiento y no solo de test porque cada día tenemos que pasar un cuestionario de sintomatología, tenemos que hacer toma de temperatura y nadie va a entrar en las instalaciones ni va a empezar su actividad sin haber pasado por temperatura, sin haber pasado por ese cuestionario, ¿vale? Previo a cada fase también habrá un plus con el tema de repetir los test como marca el protocolo. Y sí es cierto que se recomienda que en esas fases 3 y 4 de trabajo grupal y de trabajo colectivo se haga una concentración. Yo personalmente, y esto es mi opinión personal y es la que he mostrado, considero que es lo oportuno hacer una concentración. ¿Por qué? Porque teóricamente tú ya has realizado un cribaje de reconocimiento médico inicial en el cual has apartado a las personas con sospecha o con un cuadro positivo ya confirmado. Ha llevado a cabo una fase de entrenamientos en solitario en los cuales has minimizado, es decir, es que no va a existir contacto ni siquiera va a existir contacto entre cuerpos, entre preparadores físicos y cuerpo médico, es decir, nadie va a tener contacto. Y vuelves a repetir otra vez un cribaje de reconocimientos médicos y de test. Si tenemos toda esa población negativa, yo considero que lo más oportuno es hacer una concentración, meter a ese grupo de población dentro de unas instalaciones en las cuales ya sabes que toda esa población es negativa ante el virus. Por lo tanto, estamos minimizando aún más esas posibilidades de riesgo y sin tener un contacto a nivel de exterior, ¿vale? En cuanto a duración de esas fases, aún todavía no la sabemos, porque ahora mismo estamos centrados en fase 1, fase 2 y no sabemos ni siquiera qué duración va a tener esta fase 2 de entrenamiento en solitario, porque estamos pendientes de que nos lo indiquen las autoridades sanitarias y en este caso la Liga. Por lo tanto, no te puedo decir más de esa fase 3 y fase 4, pero sí, yo personalmente sí recomendaría, porque es la opción más viable para minimizar aún más las posibilidades de contagio. Dentro de esta fase, porque hablas de reconocimientos médicos, aparte de los famosos test,
¿qué más pruebas se les van a ir realizando a los jugadores técnicos? Pues mira, nosotros vamos a hacer un reconocimiento médico exhaustivo como el que hacemos en pretemporada. Es decir, aparte de los test COVID, que se le llaman, de las pruebas COVID, se va a hacer una analítica completa, incluso con muchos más parámetros de los habituales que hemos intentado recopilar entre todos los servicios médicos de los clubes, hablando con expertos y con lo que se está haciendo realmente con los enfermos reales de COVID a nivel hospitalario, y vamos a introducir todos esos parámetros que nos pueden dar pistas en relación a una posible infección, ¿vale? Aparte de esa analítica, se van a volver a hacer exámenes y exploraciones por parte del servicio de prevención. Se va a hacer electrocardiograma, se va a hacer ecocardiografía por parte de un cardiólogo, se va a hacer pruebas de antropometría para ver la situación actual a nivel de deportivo y de pesaje y tal, y se van a hacer estudios complementarios como placas de tórax, y en caso de que tengamos algún jugador que presente, como hemos hablado anteriormente, anticuerpos porque haya pasado de forma asintomática la enfermedad, tendrán que ser revisados por neumólogos y cardiólogos, pues con test pulmonar y otro tipo de pruebas complementarias que ya nos indicarían los especialistas, como están diciendo los protocolos actuales del Ministerio de Sanidad. Yo creo que estás tranquilizando a Eloy Pineda, porque va a ser nuestro hombre en estos días, y La se ha verdad es quedado, que sí, yo ¿eh? creo que más que tranquilo con Os todo voy a- esto. Doctor, ¿esperáis que los jugadores vuelvan igual que de unas vacaciones de verano? ¿Peor? ¿Mejor? Por los A datos que ver, tenéis. yo entiendo que van a volver mejor, porque tenemos constancia de que nuestros jugadores no han dejado de trabajar y de trabajar físicamente. Y tengo constancia de que nuestros preparadores físicos han elaborado planes de trabajo con distintos niveles de intensidad. Entonces, lógicamente, vamos a volver a testar a nuestros jugadores y a hacer un reconocimiento médico igualmente exhaustivo, pero yo entiendo que nuestros jugadores van a volver en mejores condiciones, porque no ha sido el típico parón de vacaciones en el cual te vas una semana, te aíslas un poco y ¿sabes qué te quiero decir? La Y alimentación se descuida la, más, la doctor. alimentación se descuida más. Como sabéis, nosotros hemos continuado enviando la comida cada día a los jugadores, elaborada por nuestro mismo equipo de cocineros, igual que si estuviéramos aquí en Ciudad Deportiva trabajando, y ellos con nuestros nutricionistas han tenido contacto directo, cada día se ha elaborado un menú, ellos han decidido lo que quieren comer y se les ha elaborado la comida y se les ha llevado a su domicilio. Entonces, creo que los cuidados durante esta fase de confinamiento han sido aún mucho más mejores y mucho más controlados. Como bien ha dicho nuestro querido Marcos Álvarez, yo creo que los nuestros se han portado muy bien, han sido verdaderos profesionales, y ayer en la videoconferencia se lo agradecí porque han sido muy pacientes con nosotros, que hemos estado cada día detrás de ellos, machacándolos con mensajes y con report y yo creo que han sido muy profesionales y han sido muy rigurosos también. Y eso realmente yo creo que a nivel de preparación física y de servicio médico nos tranquiliza. Lógicamente no es lo mismo que estar entrenando en nuestra superficie y no es lo mismo que el desarrollo de un entrenamiento considerado de los habituales, ¿no? De los normales. Pero creo que en ese sentido también en muchas reuniones previas que tuvimos antes de todo esto, previniendo de que esto pudiera ocurrir, este tipo de situaciones se intentaron controlar también. Al hilo de eso, doctor, toda esta prevención también va a ser fundamental para evitar que aumente el número de lesiones, ¿no? Porque es otro de los debates que había, si el confinamiento podía significar pues muchas más lesiones en los jugadores. Con toda esta prevención también de trabajos de mayor intensidad, va a ser clave para ello también, ¿no? Lógicamente, Eloy, date cuenta que nosotros, todo lo que hemos intentado hacer en casa,
formaba parte un poco de ese plan preventivo. Si no lo conseguimos durante la competición, el que los jugadores se nos puedan lesionar, porque hay muchos factores influyentes, hemos intentado a lo largo de todo este tiempo minimizar ese riesgo también de lesión. Aparte, en estas primeras fases, en estos primeros entrenamientos en solitario, lógicamente se va a trabajar mucho en eso, para que esta vuelta al trabajo en el campo tenga también una fase adaptativa a luego el trabajo que se puede hacer grupal y al trabajo que se puede hacer colectivo. Entonces considero que también estas fases que vamos a empezar ahora de trabajo en solitario, nuestros preparadores físicos y redactadores han trabajado también en ello para que sea una fase adaptativa también a las siguientes fases de trabajo más grupal, en las cuales va a participar mucho más el balón y se va a trabajar mucho más, vamos a tener más posibilidades de trabajar mucho más el fútbol. Me imagino, doctor, que planes específicos, ya no solo, por ejemplo, para el caso que siempre hablamos, ¿no?, de Juanmi, que está acabando de recuperarse, sino también para los futbolistas en general en función de sus características propias, ¿no? Que antes de esos entrenamientos grupales habrá planes específicos. Todos nuestros jugadores se han llevado los planes que realizaban de activación, preentrenamiento y sus planes preventivos, los han tenido todos. Es decir, a todos ellos se les ha enviado y se les ha marcado sus planes preventivos y lo han tenido en casa. Planes preventivos que aunque hayan podido tener más o menos material, probablemente hayan podido desarrollar en un alto porcentaje, en un 90-95%, por no decirte el 100%, del trabajo de esos planes preventivos. Es decir, que eso ellos lo tenían marcado y se lo han podido llevar a sus domicilios, porque nuestro servicio de redactación ha estado encima de ellos también y cada día nuestros preparadores físicos tenían report de todo el trabajo. Y todo ha sido, lógicamente, coordinado por todo el cuerpo técnico. Y cuando llegue el momento de volver a la competición, lo que hemos leído, escuchado de algunos futbolistas, el miedo al contacto, ¿no? El miedo al contacto con otros compañeros, porque esto es un deporte de contacto. A lo mejor el tenis, pues no pasa nada porque no tienen que tocarse, o el golf, no tienen esa necesidad. En fútbol es inevitable el contacto. Por esa videoconferencia que mantuviste ayer, ¿se han quedado los jugadores tranquilos? Es decir, una vez que han comprobado todas las medidas, que son espectaculares, de higiene y de salud que se van a tomar. Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos, pero a ver, sí es verdad que mi impresión es que ellos, como cualquiera de nosotros, es decir, es que ellos son los que están en el verde, ellos son los que van a tener ese contacto más íntimo, pero es verdad que esto es un tema insisto, es un tema de todo el mundo, es decir, el miedo, el primero que lo tiene soy yo, el miedo lo tenemos todos a ese posible contagio y es difícil de superar ese miedo, no de superarlo, sino de erradicarlo, porque como esa posibilidad va a existir siempre, ese miedo lo vas a tener y sobre todo incluso ya siendo un poco, no por ti solo, sino porque luego lo puedes contagiar a tu familia y al resto de gente. Pero yo creo que ellos entendieron la situación y supieron y entendieron que se está haciendo un esfuerzo por protegerlos, ya te digo, no solo a ellos, sino a todos los que estamos involucrados en esto, que todos tenemos el mismo riesgo. Probablemente ellos tengan riesgo de contacto o de contagio porque tengan un contacto íntimo con un jugador del equipo rival, pero parto de lo que hablábamos hace un momento. Si todo el mundo hacemos las cosas con el mismo rigor, de la misma manera, debes de entender que esa persona que está en el campo también ha pasado los mismos controles que tú y teóricamente se presupone que está siendo riguroso en sus medidas preventivas y que es negativo ante esta situación. Entonces, el hecho de que tengas un contacto estrecho, ¿tiene riesgo? Sí. ¿Está minimizado al máximo? También. ¿Me entiendes? Porque no te puedo decir que no va a tener riesgo cero. Claro, no. Te insisto, no te lo puedo decir. Ni igual que como has dicho nosotros, cogiendo un bote en un supermercado, ¿no? No sabes quién va a... Y probablemente de todo el grupo el que más riesgo tenga sea el médico y el fisioterapeuta, que sí va a tener contacto estrecho probablemente con todos ellos cada día.
Aunque intentemos evitarlo y minimizarlo y establecer situaciones en las cuales podamos hacerlo o no. Edu, doctor, ¿no? Yo, en relación también a la charla que mantuvisteis ayer con la plantilla, la semana pasada hablábamos con Borja Iglesias y él decía que estaba ya deseando volver, que ante las nuevas medidas que se estaban tomando él ya estaba entrenando con otra alegría, con otro optimismo. ¿Cómo viste un poco el ánimo en los jugadores? ¿Están deseando volver? ¿Hay alguno más miedoso? ¿Cómo están en el vestuario? Bueno, a ver, por videoconferencia es difícil tener la percepción de las sensaciones, pero sí es cierto que ellos en sus comentarios, ya te digo, no fueron negativos. Es verdad que lógicamente ellos te preguntaban y te preguntaban por la sensación de miedo que hay a nivel de población general en relación a ese contagio. Pero es verdad que no percibes o no se percibía que hubiera una sensación de alarma ante la vuelta. Por lo menos personalmente yo no la percibí, ¿vale? Yo creo que la gran mayoría tienen ganas de volver, la gran mayoría, por no decirte, yo te diría que todos tienen ganas de volver y yo me cité con todos ellos a partir de mañana, o sea que... Y ya la pregunta del millón, yo es la última por mi parte, si conforme vayan pasando las semanas o incluso con el arranque de la competición hubiera algún positivo, ¿qué dice el protocolo de la liga ante estos casos? Mira, si hubiera un positivo dependiendo de la fase, lógicamente, ¿vale? Porque si hubiera un positivo, ya te digo, ahora en la fase 1, en este primer cribaje, lógicamente no hemos tenido contacto, esa persona se aísla y se pone en manos de autoridades sanitarias. Pero es que en la fase 2 ocurriría lo mismo. Es decir, en la fase 2, os insisto que no va a haber posibilidades de contacto ni de ninguno. En todo caso, si el jugador que diera positivo ha tenido o se ha desarrollado algún tipo de tratamiento por parte del fisioterapeuta, sería ese fisioterapeuta la persona a la cual habría que volver a testar como contacto estrecho de este trabajador en este caso. Y lo que se haría sería aislar a esas dos personas, a este contacto estrecho en este caso, poniéndote el ejemplo del fisioterapeuta, porque es la probabilidad mayor que existe. Se le volvería a hacer el test y si el test es negativo, se le volvería a repetir, como hablan los protocolos a la semana, porque necesitamos tener 2 test negativos para reafirmarnos y confirmarnos, ¿vale? Entonces, simplemente se haría eso. Esta persona seguiría, la persona que haya dado positiva se va a su casa, se hace el aislamiento y se pone en manos de autoridades sanitarias como cualquier ciudadano a pie. En las siguientes fases, como habla el protocolo ya, estamos hablando de trabajos grupales y va a haber, digamos, aunque minimizando, porque ya estamos avanzando en el protocolo de esa fase, se van a mantener las distancias, salvo en el campo de entrenamiento, ¿vale? Lógicamente se tendría que hacer un estudio epidemiológico de ese grupo de contacto, porque probablemente, y ya lo avanzo, en esos grupos de trabajo, en esos entrenamientos grupales de los jugadores, solo podrían trabajar con un preparador físico que formaría parte de ese grupo, solo podrían trabajar con un fisioterapeuta que formaría parte de ese grupo y solo tendrían contacto con un utillero que formaría parte de ese grupo para minimizar y, digamos, generar una nube en torno a cada grupo de trabajo, ¿vale? De esa manera, si hubiera un positivo, solo tendríamos que trabajar en base a ese grupo en concreto y tendríamos que hacer un estudio epidemiológico de qué personal ha tenido contacto estrecho con esa persona y volver a hacer lo mismo, lo que hablan los protocolos del Ministerio de Sanidad. Vuelva usted han sido contacto estrecho de una persona positiva, pues se tienen que volver a hacer los test y si esos test dan negativos, pues la persona positiva se aislaría en su domicilio, volvería a estar puesta en contacto de las autoridades sanitarias y siguiendo los protocolos sanitarios que todo el mundo y que todo ciudadano a pie desarrolla y el resto de personas, si son negativas, continuarían con su trabajo como indica el protocolo, como nos harían a cualquiera de nosotros en cualquier hospital actualmente. Da la sensación que el fútbol en este sentido va a dar un paso al frente. Me refiero a otros sectores de la sociedad. Es verdad que hay sectores de la sociedad como el tuyo que
que no habéis tenido margen, que habéis tenido que estar al pie del cañón, o policía, transportistas, bueno, todos estos gremios que hemos agradecido enormemente su tarea, pero sin que medios, la sociedad, sin medios. Bueno, y eso es esa otra, pero que la sociedad, que nos tenemos que acostumbrar a convivir así. O sea, que de alguna manera u otra, minimizando los riesgos y especialmente procurando que nuestro sistema sanitario no se colapse, Exacto. tendremos que aprender a convivir de esta manera, y parece que el fútbol es el primero que va a dar ese paso. Pero no esencial, por decirlo de alguna manera. Como hablábamos anteriormente, vamos a tener que convivir con esto, pero no, sinceramente os lo digo, esto no va a ser cuestión de 2 meses, esto va a ser cuestión de meses, pero de bastantes meses, y tenemos todos los ciudadanos que, por eso antes hacía hincapié en que es fantástico que empecemos a poder hacer deporte en la calle, que la gente pueda empezar a pasear, que los niños puedan salir, pero es fundamental, y insisto, y seré muy, muy estricto y muy riguroso con eso, que mantengamos todas las medidas preventivas, porque vamos a tener que convivir durante muchos meses con esto. Y el riesgo de contagio, hasta que no tengamos una vacuna lo suficientemente eficaz para eso, vamos a tenerlo. Incluso, fijaros que os digo, porque quiero ser muy tajante en el mensaje. Incluso aun teniendo la vacuna, no todo el mundo tiene una respuesta a las vacunas igual. No todo el mundo genera anticuerpos igual. Y aunque ya hemos dejado de comparar este virus con la gripe, pero todos nos hemos puesto la vacuna de la gripe y hemos pasado un catarro de los peores ese año que no hemos puesto la vacuna, porque no todo el mundo tenemos la misma respuesta de anticuerpos ante un determinado... Y por eso hay gente que se pone muy malita y por eso hay gente que lo pasa y no se ha enterado. Entonces, tenemos que convivir con esto y vamos a convivir muchos meses. Tenemos 2 opciones: quedarnos todos en casa o empezar a funcionar y sacar esto para adelante, porque no solo vamos a tener consecuencias sanitarias que ya son devastadoras, como 30.000 cadáveres que tenemos y 30.000 familias que han sufrido la pérdida de un familiar, sino que vamos a tener otras muchas consecuencias. Entonces, o hay 2 posibilidades: o nos quedamos todos en casa durante meses para evitar esto y que sigan sacrificándose pues los sanitarios y los servicios esenciales, nuestros policías y nuestros empleados de supermercados, o todos perdemos un poquito el respeto, un poquito solo, no tenemos que perderlo del todo, y arrancamos con esto, pero siempre, insisto, siempre teniendo las mayores de las medidas de protección y siendo muy, muy rigurosos en ello. Pues yo, salvo que mis compañeros tengan una pregunta, a mí me pareció súper interesante la charla, más allá del fútbol, ¿eh? Yo creo que al bético que nos esté viendo, que nos esté escuchando, pues seguramente también les has aclarado muchas dudas, y es cierto que aquí siempre hemos animado a, bajo la prudencia y la responsabilidad. Los miedos, es que si no, no salimos de esto nunca, tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, pues habrá que hacerlo, y creo que el fútbol va a ser un ejemplo impecable para todo este asunto. Doctor, pues nada, que a Eloy ya te has quedado más tranquilo tú. Yo estoy tranquilísimo, después de escuchar al doctor, y miedo cero, por mi parte, por lo menos. Te tendré vigilado. Lo sé. Muchas gracias, doctor, un abrazo fuerte. Bueno, gracias a todos, y nada, esperemos que todo esto salga bien, y a vuestra disposición siempre.